Hola, bienvenidos a su canal de Filosofía y Epistemología. Mi nombre es Augusto Trujillo, soy docente de la Universidad de la Amazonía, licenciado en Filosofía y Letras egresado de la Universidad de Caldas y formador por competencias en educación superior de la Universidad de la Amazonía. El día de hoy vamos a hablar sobre la introducción a la filosofía presocrática. En primera instancia, tenemos que ver y revisar la pregunta por el inicio del universo. Los primeros pensadores, los primeros hombres, los primeros presocráticos que se hicieron esta pregunta por el origen del universo fueron conocidos como los filósofos presocráticos. ¿Por qué presocráticos? Porque existieron antes de Sócrates. Con ellos, el mundo o la filosofía de la antigua Grecia se va a dividir en dos partes. Ellas son los filósofos antes de Sócrates y después de Sócrates. Los primeros, de los que vamos a hablar el día de hoy, son los filósofos presocráticos. Los primeros hombres que intentaron dar una explicación del mundo, alejándose de los hechos fantásticos, de los supuestos que se daban por entendido a partir de la existencia de los dioses, quienes eran los que determinaban los fenómenos que acontecían en el mundo, fueron los presocráticos. Ellos tuvieron casi que a fuerza de pensamiento y lógica crear estas teorías para poder brindar una información racional del mundo que fuera completamente independiente de las creencias en los dioses. Es decir, con ello, casi que a fuerza de pensamiento y lógica, trataron de alejarse de estos mismos seres fantásticos. Bien, tomando en cuenta esto entonces, aparece el primer filósofo presocrático, Tales de Mileto. Tales de Mileto va a decir que el origen del universo o el origen de todas las cosas que constituye la naturaleza, su arjé, es precisamente el agua. Lo que hace que Tales de Mileto plantee su arjé, tomando en cuenta el agua como principio fundamental de todas las cosas, se basa en sus viajes por Egipto. Cuando él tuvo que ir a Egipto y estar cerca de lo que era conocido como, bueno, de lo que conocemos actualmente como el río Nilo, entonces se dio cuenta que las personas que vivían cerca del Nilo tenían, digamos que de cierta forma, un acercamiento a tierras fértiles. Los que vivían aparte, los que vivían lejos del Nilo, pues eran tierras menos fértiles, lo que aseguraba que el agua fuera la que diera origen a la vida y a toda la abundancia de la que gozaban estos egipcios. Después de Tales de Mileto, entonces vamos a encontrar a Anaximandro. Anaximandro nos va a plantear su arjé basándose en el apeiron. El apeiron es indeterminado, ilimitado, no es una cualidad, pero tiene todas las cualidades. Según Anaxímenes, el arjé está constituido en el aire. El aire tiene que pasar por un proceso de condensación y rarefacción. Esto es lo que determina la formación del universo para él. Después de Anaxímenes encontraremos entonces a Heráclito, el filósofo del devenir. Todo fluye, todo cambia, nada permanece, todo se transforma. Según Heráclito, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Pero este planteamiento de Heráclito va a ser contrariado por Parménides. Parménides dice que el arjé no puede ser entonces dinámico. ¿Por qué? Para Parménides el arjé tiene que ser estático. De lo contrario, si fuera dinámico, entonces diríamos que podríamos pasar del ser al no ser, o del no ser al ser. ¿Y esto qué quiere decir? Que si pasamos del ser al no ser, no tendríamos nada. De la nada, nada es. Y como nada es, no podemos decir absolutamente nada. Todo esto se convierte en un juego de palabras. Por eso tenemos que permanecer en el ser, según Parménides. Seguimos hablando entonces de los filósofos presocráticos, o más conocidos como filósofos de la naturaleza. ¿Por qué de la naturaleza? Porque ellos tuvieron que hablar prácticamente de la cosmología, de la física, para poder plantear sus teorías que sus teorías que explicaban la sustancia o la esencia de todas las cosas. De acuerdo a ello entonces damos paso a Pitágoras. ¿En qué consistía el arjé planteado por la escuela pitagórica? De por sí esta escuela pitagórica fue más conocida como una escuela dualista. Ellos hicieron el primer aporte a Platón acerca de la dualidad entre el alma y el cuerpo. Los pitagóricos fueron más conocidos como una secta
que como una escuela filosófica como tal. Su aporte precisamente, su arjé, radica en los números. Precisamente recordamos el teorema de Pitágoras. ¿En qué consistía el teorema de Pitágoras? La suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, y la hipotenusa al cuadrado menos un cateto al cuadrado es igual al otro cateto al cuadrado en un triángulo rectángulo de 90 grados. Bien, encontramos entonces que los filósofos presocráticos estaban divididos en dos partes. Los monistas, quienes decían que bastaba con solamente un arjé, que sobre todas las cosas, un arjé que explicara el inicio de todas las cosas, y también encontramos a los pluralistas. Los pluralistas y los monistas se diferenciaban prácticamente en que para los monistas la pregunta esencial era ¿cuál fue el origen del universo? Fue una pregunta más en términos cronológicos. ¿Cómo se formó el universo? ¿Cuál fue el origen del universo? Para los pluralistas, ellos se van a preguntar más por la materia. ¿Cuál o de qué está hecho el universo? Es decir, mientras la pregunta para los monistas consistía en términos cronológicos, ¿cuál fue el origen del universo? A lo que podemos dar paso con la teoría del Big Bang. Para los filósofos pluralistas, la pregunta consistía en de qué está hecho el universo. Bien, en los filósofos pluralistas encontraremos entonces a Empédocles. Empédocles va a decir que el universo está conformado prácticamente por 4 elementos, que son el aire, el fuego, el agua y la tierra. Luego de Empédocles encontraremos entonces a Anaxágoras. Anaxágoras nos va a hablar de las homeomerías. Las homeomerías son todas aquellas partículas que constituyen las cosas y van a tener un motor, una fuente inteligente que será conocida como el nodo. Después de Anaxágoras entonces encontraremos a Demócrito. Demócrito va a decir que el origen de todas las cosas o el arjé de todas las cosas es el átomo. Ese átomo que estaba, bueno, digamos que en un primer momento Demócrito hizo un gran aporte a la ciencia moderna que va a tomar ese planteamiento precisamente y es lo que va a dar paso. Todos estos estudios del átomo van a dar paso a la ciencia moderna en cuanto a la biología y la química. Digamos que Demócrito con este aporte va a dar el sustento material a la biología y la química con lo que se va a plantear la tabla periódica. Los invito para que se suscriban en mi canal y continúen viendo más videos de filosofía. No olviden activar la campanita de notificaciones y dar like.